Pues muchas gracias por venir, Óscar, con esta agenda. Ahora hablábamos de una charla que hay hoy, clases, empieza todo, así que muchas gracias por venir. Nada, encantado de estar aquí con vosotras. El plan es hablar de un tema que nos encanta, que son los futuros, que no sabemos si existen o no, pero las maneras de imaginarlos sí. Entonces, del tema que estamos más enamorados es la imaginación. ¿Crees que estamos en una crisis de la imaginación hoy, 2025? Si nos referimos al futuro, probablemente. Aunque hay brotes verdes, digamos, ¿eh? Es decir, los últimos meses, quizás un año, estoy empezando a ver muchos libros, mucha movimiento alrededor de ese, de intentar imaginar futuros que no sean directamente apocalípticos, ¿no? Que es un poco lo que se nos ha construido ciencia ficción. Ahora hablaremos de tipos de futuros y futuros en plural, que ya es como un poco voltereta para según quién. Pero antes de esto, Óscar, que vienes de diseñar, para empezar, como viene del mundo diseño, pero luego entras a escribir este libro maravilloso, Conversando con Curro Claret, ídolo, ahí donde los haya, maestro en tantas cosas, comisariar un montón de exposiciones que han tenido un montón de eco y que por suerte hemos podido aprender y nos has abierto ventanas de curiosidad y de repente entras en este tema como la necesidad de imaginar futuros mejores o hacernos pensar el futuro en plural en este libro maravilloso Neutopías que funciona desde manual hasta histórico, ¿no? Porque te remontas y nos haces pensar sobre la modernidad, haces saltos de arriba para Ujú. adelante, para atrás. ¿Cómo entra esta obsesión por futuros? Porque un diseñador empieza a hablar de futuros, ¿no? Que de fuera puede parecer algo un poco shocking, Bueno, en primer lugar, yo siempre digo que soy paradiseñador, ¿vale? porque estudié diseño, trabajo en el diseño, pero no diseño. Yo no diseño nada directamente, sino que encargo mucho diseño, eso sí, hago muchas veces de mediador entre instituciones, diseñadores, hago asesorías en términos de comunicación o de producto para empresas o para instituciones, pero no acabo diseñando. Entonces ese lugar es un lugar extraño, que en este país no hay demasiados, pero que en otros lugares sí que es un poco más común y está a caballo entre la teoría y la práctica, digamos, ¿no? Entonces, de ahí viene la idea de que, por un lado, pues puedo estar implicado en proyectos muy de peus a terra, que digamos aquí, ¿no? Muy tocando la realidad y haciendo cosas, y luego pues me meto en estos berenjenales de intentar especular un poco sobre, bueno, sobre esa idea del futuro en este caso, ¿no? De hecho, este libro viene de un libro anterior que yo hice que se llamaba El diseño para el día antes. Era un libro que me encargó una escuela de Barcelona, es Design, en el que me preguntaban sobre el futuro de las profesiones, digamos, del diseño. Y nada, yo creo que al cabo de un par de tres de semanas de estar escribiendo el libro nos confinaron por el COVID y pensé, el futuro del diseño, El futuro de todo. me da igual el futuro del diseño, el futuro nuestro, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? Y a partir de ahí empecé a ver que casi todos los referentes que me encontraba, tanto de la ficción como de la ciencia, como de la ciencia ficción, sobre el futuro eran tremendamente distópicos, ¿no? Y entonces empecé a ver un poco cuándo había cambiado esa idea, porque yo recordaba de cuando yo era joven, pues no había la sensación de que el futuro fuera a ser un lugar peor. De hecho, la generación de mis padres estaba convencido de que nuestro futuro sería mejor que el nuestro. Y en cambio, yo debo ser de las primeras generaciones que sospecha que la vida de su hija, en este caso de mi hija, será, no digo peor, pero sí más compleja a lo mejor que la mía, ¿no? Y entonces, a partir de ver esa especie de hegemonía de imaginarios distópicos, pensé, eso tiene un problema. Porque si lo que crees que viene es peor, ¿para qué vas a activar el presente? En realidad, a mí el futuro me da igual. Lo que me importa es el presente. Pero para poder activar el presente, tienes que pensar que en el futuro tienes alguna cosa a hacer, tiene sentido. Porque si no, ¿para qué? Vamos a tomarnos unas copas y se acabó, ¿no? En ese sentido, que compartimos docencia, también es como muy llamativo cuando preguntas a gente muy joven, ¿no? Que se está adentrando en diseño en sentido expandido o creatividad o incluso cultura,
esta falta de brotes verdes, ¿no? A momentos. Hay algo aquí que cuando leemos, ¿no? En esta radiografía y que pasas por cómo hemos visto el futuro, hablabas de nuestros padres, pero vas mucho antes, ¿no? Y muchos Ujú. después, que hay algo que me encanta y compartimos, y cuando te oigo hablar digo, me encanta compartir esto con Óscar, que es que usamos mucho la palabra sexy, y tal vez a muchas ideas, imaginarios o inventos de futuro les ha faltado un sexiness, ¿no? Y a veces son o Total. demasiado tecnológicos, ¿no? Como que la tecnología es el único capitalizador y el futuro parece que tiene que ser un robot tecnológico. Y nos falta sexys, comentas en el libro, faltan libros de ciencia ficción de agricultura regenerativa, ¿no? Y que pase hay una historia de amor. Nombras eso que pasó en Ibiza, de esos hinchables que se Ujú. llenaron por allá en los 70, que seguro que a muchas os viene a la cabeza, que eran estos hinchables gigantes que intentaban recrear. ¿Le ha faltado sexiness estos últimos años? ¿Vemos demasiado tecnología? Bueno, es que el problema es que la distopía es muy sexy. Te atrapa. O sea, si recuerdas cualquier película o serie de televisión que vaya sobre la distopía, te quedas atrapado. A pesar de que no vivirías allí ni que te lo regalaran, digamos, te quedas atrapado. Porque hay tensión, porque hay acción, porque pasan muchas cosas. Entonces, claro, si por un lado pones un escenario de una dictadura tecnofascista donde hay unos rebeldes que luchan contra el poder y en el otro lado tienes una aldea ecofeminista, piensas, vaya aburrimiento, estaremos todo el día comiendo acelgas, ¿no? Pues nos conviene, a nuestra salud le conviene estar en la aldea ecofeminista, A por lo nuestra cual, salud, el mundo, personas, a tu por hija lo y a... cual hemos de conseguir que la aldea ecofeminista sea sexy. ¿Cómo? Nos dedicamos a la comunicación, así que somos parte de esa posibilidad de generar esos imaginarios, redibujarlos como atractivos, ¿no? De hecho, en el libro, que empezó siendo un proyecto, ¿no? Que quería ser una, tal vez como una exposición, comentabas antes en backstage, luego otros formatos y al final es como lo más interesante en muchas expos son los catálogos barra papers y este libro maravilloso acabas con la colaboración de muchos pequeños ejemplos de gente haciendo las cosas, tratando de, desde lo colectivo, el remake, el pensamiento, tratando de comunicar que estos futuros son sexys, interesantes y que tenemos que entrar a ellos, ¿no? Sí, quizás es por mi trabajo como curator, que estoy acostumbrado a trabajar con gente. No me gusta dar solo mi opinión y mi visión sobre una cosa, sino que me gusta que las expos, y en este caso este libro, sean más calidoscópicos. Entonces, esa idea de incorporar otras voces me parece muy lógico. Ya lo hice antes en el libro para el diseño del día antes, lo he hecho en los catálogos de las exposiciones que he hecho y también lo hago aquí, ¿no? Me parece que enriquece. Incluso generando quizás algunas contradicciones entre los colaboradores. Pero básicamente lo que intenté es hacer un pequeño resumen entre utopías del ayer, del hoy y del mañana, digamos, ¿no? Entonces, en las del ayer hay un poco una búsqueda histórica reciente, tanto los imaginarios de Europa del Este con el comunismo como el imaginario del capitalismo a partir de la guerra de Hiroshima y de la utopía atómica, digamos. En el presente, como dices tú, se incorporan estos proyectos que son pequeños, que son domésticos, esta utopía con las bolsas de la compra que digo yo, ¿no? Es decir, una utopía que no se viste de gala, pero que tiene sentido en el día a día, ¿no? Con la gente de Maquea o Paloma, que también habla sobre el tema de la videovigilancia, en fin, con diferentes cuestiones, ¿no? Y luego, en las utopías de futuro, hay por un lado estas únicas utopías que nos han dejado tener, que son las utopías de los tecnofeudales que se quieren ir a Marte, digamos, estos tipos que gastan más en estar 10 minutos en el espacio que lo que podemos consumir nosotros en términos energéticos toda la vida, que Daniele hace un retrato bastante divertido sobre esa idea de Marte, y también explorar otras cosas con el Instituto de Estudios Postnaturales o con Elizabeth Rosselló, que es una referencia en el tema de estudios de futuro, ¿no? La cual habla de crisis de imaginación desde hace años, que nos lleva a todas ventajas. De hecho, ha estado 2 veces en Skype Room, así que todas a revisar a Alicia. Todo esto lo trufas con muchas referencias de que a quien nos gusta ponerle cabeza, ¿no?, a estas maneras de imaginar futuros, desde Héctor García Barnés con Futurovia, ¿no?, Uh -huh. donde
dice, todos los cambios de progreso se quieren como posponer, ¿no? Y es como, y tú decías, y el mismo Héctor, queremos esta visión contraria, o sea, ¿por qué posponer estas cosas que igual es comer acelgas? Y constantemente estás citando como muchas cosas muy concretas, o el ejemplo perfecto del Wallman, en un momento, ¿no? Porque el libro al final analiza y es contenido y contenedor, porque contextualiza, y en el momento Wallman, momento empezábamos a ser nómadas, nos movíamos, y parece que cuando le van a lanzar, tipo, y escuchar música portátil con lo que significó y lo que significa a día de hoy, y todos los cambios que impulsó, y desde la compañía Sony era un poco que casi como que no lo veían, ¿no? Es importante fruncir el ceño y entender el contexto. ¿Qué ves en estos ejemplos? Sí, bueno, quizás es por mi trabajo también como profesor, ¿no? Y entonces siempre intento que mis libros no sean pedagógicos, porque me parece un poco pedante, porque es como pedagógicos, como que tú te lo miras desde arriba, pero que sean narrativos y que hayan suficientes links como para atrapar a la gente y llevarla hacia donde ellos quieran ir, es decir, abrir caminos de investigación, y si ellos quieren tirar del hilo, que lo puedan hacer, ¿no? Por eso está lleno de referencias que en realidad son las que yo uso. A mí me hace mucha gracia cuando a veces lees según qué cosas y no son evidentes esas referencias, y piensas, bueno, ¿y por qué no me las pones, no? Porque está bien saber de dónde vienen las cosas. En canal, eso no le quita valor a tu trabajo, ¿no? Para nada, al revés, es mucho más honesto, ¿no? Te Sí. comparto mis ventanas de curiosidad. Y en este caso, pues bueno, todas esas referencias de futuro que tienen que ver con esa creación de imaginarios se soportan desde entornos que son bastante lejanos al diseño. No es un libro específicamente pensado para diseñadores, pero habla bastante de diseño. Y mi idea era intentar que los diseñadores, que somos en realidad generadores de futuros, porque el tiempo verbal propio del diseño es el futuro, cuando tú estás proyectando, siempre te estás trasladando hacia el futuro, sea en un periodo muy corto, en el tema de gráfico, por ejemplo, o un periodo larguísimo como un tema de urbanismo, ¿no? Que pueden ser 20, 30 años vista, ¿no? Entonces, esa idea de que nosotros permanentemente estamos haciendo prospectiva, vamos a trasladarla a una perspectiva no solo profesional, sino también de imaginarios colectivos, ¿no? Justo antes que hablabas, ¿no?, de que tus libros y tus piezas siempre añades otras voces, o incluso comisariando, obviamente, al final los futuros colectivos también parece algo muy complejo, ¿no? Parece más difícil imaginar una cooperativa, un huerto compartido en este apocalipsis, ¿no?, en este presente bloqueado, en este futuro bloqueado, que pensar desde lo colectivo. En este sentido, aquí haces como mucho esfuerzo para ver Sumar. ¿Crees que a día de hoy estamos en Sumar? ¿Qué ves en clase? ¿Qué ves individualidad? Mira, veo un poco de todo, como siempre. Pero hay algo muy curioso, y creo que no es solo un problema de esta generación que ahora están sobre los 20, 20 y algo, que son los que me encuentro. Lo divertido de dar clases es que ellos siempre tienen la misma edad, y tú cada año eres un año más viejo. Entonces llega un momento que la separación ya se va alargando mucho, ¿no? Pero y es que hemos disociado nuestro futuro personal del futuro colectivo. Es algo bastante curioso. Yo empiezo siempre las charlas cuando hablo de este libro diciendo, ¿cómo os imagináis vuestro futuro? ¿Cómo os imagináis de aquí 15, 20 años? Y les pongo una imagen de un estudio de diseño con una mesa de ping-pong, que es lo que mola más, digamos, ¿no? En realidad estudiamos diseño para jugar a ping-pong. Y luego al rato les pregunto cómo se imaginan el futuro de la humanidad en el mismo periodo, y les enseño una imagen apocalíptica. Y las dos me dicen que sí. Entonces les digo, vale, ¿cómo cuadra la mesa de ping-pong en el apocalipsis, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Entonces, hemos hecho un proceso muy peligroso, y yo creo que no es culpa suya, sino que es culpa de las generaciones anteriores, que hemos llevado las libertades individuales, que son imprescindibles y son estupendas, a un grado tan bestia que nuestro confort individual está por encima de cualquier otra cosa. Mesa de ping-pong en una burbuja hoy en el apocalipsis que me acabo de inventar. Decir, mientras yo pueda seguir pidiendo comida al Hoover, ya, lo demás me da igual, ¿sabes? Y es como, no lo pillas, es que no vas a poder pedir comida porque no va a haber comida, ¿vale? Entonces, esa idea de conectar nuestro futuro con el futuro colectivo tiene que ver también con, tú hablabas antes de los diferentes tipos de futuro. Hay el futuro probable, que es lo que antes llamábamos futuro directamente, pero también hay futuros plausibles, los futuros posibles, que se amplían mucho más, incluso aquellos que son improbables, y entre todos ellos hay unos
que son los futuros preferibles, que le llaman, ¿no? Claro, es un término muy subjetivo. Lo que es preferible para mí a lo mejor no lo es para ti. Pero después de hablar con mucha gente, después de hacer el libro y también de investigar en literaturas, en imaginarios cinematográficos, etcétera, me doy cuenta que donde nos podríamos poner de acuerdo seguramente sería en que los futuros preferibles son aquellos que trabajan desde el bien común. Y eso decirlo puede sonar súper hippie, o sea, puede sonar... Sí, tiene estos puntos que a veces pasa mucho en futuros, que es un poco Jorge Bucay, pero es que bien común, vamos a entender bien común. Sí, como además las palabras siempre han sido secuestradas, entonces de repente hablas del bien común y ya te están diciendo cualquier cosa, ¿no? Vinculado pues, a un partido o a otro, o a una tendencia a otra, ¿no? En realidad, yo lo resumo mucho hay una frase en francés que dice algo así como: cuando todo será privado, estaremos privados de todo, ¿no? Es decir, y pongo un ejemplo. Yo hace muchos años hice un estudio para el ayuntamiento, nos encargaron desde Paisaje Urbà un estudio sobre la calle y sobre no sé qué, tal cual, y yo era coordinador de un equipo muy grande con urbanistas, con sociólogos, con arquitectos, con no sé qué, y lo primero que hicimos fue coger datos, ¿no? Es decir, intentar hacer una especie de big data de toda la ciudad, mapear la ciudad en todo tipo, movilidad, cualquier cosa. Nos dimos cuenta que en aquel momento, ahora ha cambiado bastante el panorama, pero en aquel momento había una masa de coches que salía de la ciudad para trabajar fuera y una masa de coches que entraba a la ciudad para trabajar dentro. O sea, es gente que vivía en la periferia y que trabajaba, y al revés, ¿no? Pero de los que se iban, el 90% o más eran plazas de parking privadas. Con lo cual los que entraban no podían aprovechar esas plazas de parking. Había un déficit de plazas de parking importante porque las plazas eran privadas. Si todas las plazas de parking hubieran sido públicas, cuando dejas de usarlo lo puede usar otra persona. Entonces, eso que parece como tan sencillo de entender, aún no lo hemos asumido. Parece que aquello que es privado, como que es nuestro, nos da un cierto poder respecto al resto, cuando en realidad lo que está haciendo es empobreciendo no solo a los demás, sino también a mí, porque yo no me voy a poder beneficiar de otra propiedad que va a ser de otra persona, ¿no? Bueno, es pensar de manera extremadamente transversal y colectiva, ¿no? Y pensar en equipo. De hecho, los futuros te oí hablar, ¿no? Y van un poco de esto, que muchas veces cuando se esbozan futuros la gente se piensa que es un documento, ¿no? Una presentación donde vamos poniendo notas y al final son conversacionales, que es esto, tú ahora decías, después de escribir el libro he seguido dándole vueltas. Al final activar el presente va de conversar, va de frenar agendas, va también de mezclar equipos, ¿no? Muy interdisciplinar, de poner puntos de vista. Lo decías, en este equipo de hace años yo tenía, o éramos, ¿no? Alguien de números, alguien de filosofía. Va por aquí, es transversal a todo lo que ves, de que es conversación, es frenar, es hablar, o hay atajos y hay herramientas, o hay... Con todo lo que estás hablando, con toda la gente que te encuentras, ¿no? Después de abrir este gran melón. Hay una premisa que yo me impuse, casi como una especie de obligación, que puede parecer inocente y muy de perogrullo, pero que a mí creo que me funciona, que es: no hay un presente que antes no haya sido imaginado, ¿vale? Es decir, todo lo que nos ocurre, alguien lo ha pensado antes. Estamos aquí porque antes hemos pensado que estaríamos aquí, ¿vale? Fuimos a la Luna porque antes mucha gente antes imaginó, a pesar de que no era posible, ir a la Luna, ¿vale? Y como eso, tantas otras cosas. Incluso si no fuimos a la Luna y es una ficción, da igual. Esa ficción se creó porque, ¿vale? Por tanto, todas aquellas conversaciones, yo cuando doy unos talleres de diseño de futuros con alumnos, me es un poco indiferente el resultado. Todas aquellas horas que consigo que esos alumnos estén pensando en el futuro en positivo, para mí son un regalo. Porque digamos que en la lotería, en el bombo de la lotería, cuantos más imaginarios no distópicos pongamos, más posibilidades tendremos de que alguno de estos futuros, parcial o totalmente, pueda ser realidad, ¿no? Si solo imaginamos futuros distópicos, tendremos una distopía. Es aquello de Margaret Thatcher, no hay alternativa, ¿no? Le llamaban Tina, ¿no? Le llamaban él. Porque lo que quería convencer a la gente es que no imaginara cualquier otra cosa que no fuera lo que ella decía, ¿no? Y es lo peor que podemos llegar a hacer, asumir que aquello que nos dicen que va a ocurrir va a ser lo que va a ocurrir. Eso le pasa al director de Black Mirror, de la primera etapa. Llegó un momento que estuvo a punto de renunciar, de hacerla... Porque no quería imaginar. Porque lo que decía es: yo concebí esta serie como una especie de toque de atención de, cuidado, que sí que la tecnología puede tener estos efectos sobre nosotros, y la gente
en cambio, reaccionaba diciendo, va a pasar esto, bueno, mala suerte. Como, no, yo lo que quiero no es resignación, lo que quiero es llamar la atención y decir, cuidado, ¿no? Entonces, la hegemonía de la distopía nos lleva a una especie de colapso en el cual asumimos que eso es lo que va a ocurrir. En este sentido, distopía, ¿no? Como para que no es como futuros como peores, o la que viene robot que me mata, chips, estar en OnlyFans, premium, pidiendo dinero, utopía a veces tan utópica, o sea, palabra definida en la definición, y de repente tú esbozas y nos empiezas a hacer otros conceptos, se hablan de protopías, y tú hablas de neutopías, ¿no? Al final, que es un poco el título. ¿Qué engloba? ¿Qué englobaría? ¿De qué pica? Mira, yo le he puesto este neologismo que puede funcionar cualquier otro, pero en realidad es la idea de intentar recuperar el término de utopía, pero enmarcándolo en esta realidad de hoy y ahora, ¿no? La gran decepción de las utopías del siglo XX es que eran utopías cerradas, utopías 360, que le digo yo, ¿no? Es decir, que imaginaban escenarios completos y todo aquello que no se ajustaba con ese imaginario se entendía como disidencia y había que combatirlo. Desde el pensamiento, desde el comunismo hasta el fascismo, pasando por todos los sismos que te puedas imaginar del primer cuarto del siglo XX, que es donde se crean los grandes dogmas, digamos. Es que es otra historia. Es muy raro que sigamos viviendo con unas ideas que se crearon hace un siglo, donde cuando el mundo era distinto. No digo que era un poco diferente, no, es que físicamente es distinto. Tenemos una cantidad de partículas en suspensión que no habíamos tenido en la vida. Mientras el hombre era hombre, digamos, ¿no? Pero seguimos regiéndonos con unos imaginarios que vienen de ahí. Entonces, de la gran decepción de esos imaginarios viene en parte la hegemonía de la distopía. Por tanto, esas neutopías, lo primero que intentan es no dibujar escenarios completos, sino dar pistas, dibujar como líneas maestras, pero no cerrar, que sean muy permeables, ¿no? Bueno, es algo muy contemporáneo, muy necesario o muy urgente de hablar más de punto de partida que conclusiones, ¿no? En otra conversación como hoy con David G. Torres hablábamos de que tal vez no hay que cerrar cosas, sino hay que abrir, ¿no? Y es justamente dar estas líneas. En este sentido, cuando hablamos de imaginar otros futuros, hablamos de crear imaginarios. Y aquí aparece algo que es fácil pero complejo, que son como los artefactos, ¿no? Es decir, ¿qué es esta idea de artefacto que tengo como que entender? Me ayuda a imaginar, me ayuda a setearme en un imaginario. Es decir, yo me imagino la aldea ecofeminista comiendo acelgas, ¿no? Una vez que he hecho ese dibujo, ¿qué recomiendas o qué has visto? ¿Qué se puede hacer? ¿Tenemos que imaginar un artefacto y cómo lo usaría yo ahí? ¿Cómo me vería? O cómo, una vez que tengo el imaginario, ¿no? Que le he dedicado un tiempito a pensar, ¿cómo puedo seguir pensando 3 minutos más sobre ese imaginario? Bueno, por un lado hay la idea de como yo hablo desde el diseño, hablo de las herramientas que tiene el diseño. Entonces, prototipar es una herramienta de diseño que funciona muy bien en este sentido. Es decir, hasta que no lo visualizas, no percibes los efectos que puede llegar a tener ese artefacto que tú estabas comentando, ¿no? Ahora que se habla tanto de los hiperobjetos, ¿no? De esos objetos que no puedes abarcar, que te sobrepasan en dimensiones de tiempo y de espacio, cuando vas a lo fragmentario, a esos futuros que no son completos, sino pequeños esbozos, es importante prototipar, porque eso te da pistas. Prototipar incluso en aquellos casos en los que estés imaginando un futuro que no deseas. Muchas veces el diseño especulativo, diseño ficción o diseño crítico, lo que hace es imaginarse un escenario que, aunque no es deseable, por ejemplo, la escasez alimentaria, ¿no? Entonces, este estudio que se llama Superflux, ingleses, se imaginan cómo serán las casas en el Londres del París de 2050, creo que era, donde haya escasez alimentaria. ¿Cómo se reconfigurarán un apartamento pequeñito, ¿no? Tendrás tu pequeña granja de hongos, de plantitas, incluso de insectos, para tener materia orgánica y nutrientes para poder sobrevivir, ¿no? No va a ser de hoy a mañana. Una de las cosas que tenemos la sensación es que, digamos que el colapso o el apocalipsis llegará como en las pelis, ¿no? Aquello, a las 22:15. Aquello, ¡pam! No, es un poco, y el ejemplo es un poco bestia, pero es un poco lo de las ranas y el agua caliente. Es decir, estamos acostumbrándonos a una serie de escaseces, de servitudes que son propias del colapso en realidad. Ya estamos viviendo el colapso. Lo que pasa es que nos vamos a adaptar a él.
y a partir de ahí no sabemos lo que va a ocurrir. Entonces, como no sabemos lo que va a ocurrir, somos un mundo en transición, la idea es incorporar a ese mundo en transición tantos imaginarios positivos como seamos capaces de hacer, sin ser ingenuos. No podemos ser ingenuos, en el sentido de no podemos ignorar los problemas que tenemos, por supuesto que no, pero tenemos que ser capaces de, a pesar de entender los problemas y la complejidad, porque la realidad siempre es multicapa y pasan muchas cosas a la vez, etcétera, ser capaces de introducir en el imaginario colectivo ideas de éxito como especie, digamos, ¿eh? Y ese éxito viene probablemente por perder la posición hegemónica que ha tenido el hombre, pensando que era El centro de el toda todopoderoso y que a partir de ahí él organizaba el resto del universo, digamos, ¿no? Cuando en realidad tenemos que entender que vivimos en una realidad multiespecie y que tenemos que acostumbrarnos a convivir, es más, no solo a convivir, sino a colaborar, aquello de Prototin que habla de la ayuda mutua, ¿no? Con especies que hasta ahora nos han parecido que no formaban parte de nosotros. Porque de vez en cuando los animalitos aún, y si son mamíferos, porque se acercan más a nosotros, aún los tenemos en cuenta. Pero, por ejemplo, que ahora estoy trabajando en otro libro sobre el tema de los vegetales, los hongos, todo ese tipo de las estructuras que tienen, la manera que tienen de funcionar, esa inteligencia que no está centralizada, sino que está repartida, se parece mucho a cosas que estamos haciendo, como en Internet de las cosas y como diferentes historias, ¿no? Entonces, esa idea de aprender de ese tipo de seres que están aquí pero que no vemos, porque no hablan, porque no se mueven, por una serie de cuestiones, me parece muy imprescindible. Creo que una de las pocas claves de éxito que podemos tener como especie es entender esa realidad multiespecie. Bueno, y es un gusto oírte pensar los hongos como referente, ¿no? El micelio como material y el pensar cómo cuesta en un brainstorming muy sencillo que alguien haga de papel o incluso desde el objeto, ¿no? Más ontológico, vale, tú eres el mar de Barcelona en este brainstorming, ¿no? Porque el mar también recibe y el mar también nos habla y nos devuelve. ¿No te pasa a veces, como para cerrar, es un gusto, o sea, quiero decir, este libro es totalmente recomendable, es como para tirar del hilo? Hacía tiempo que no apuntaba tantas notas y conectaba tantas cosas, pero al oírte hablar, totalmente de acuerdo con todo, y cuando nos juntamos gente que nos encanta, este punto que decías es de perogrullo, es como básico, es sencillo, ¿no? Muchas veces yo a mí misma me oigo hablar y digo, si es que es muy básico, esto va de mezclarnos personas de diferentes generaciones, va de bueno, de ser diferentes puntos de vista, ¿no? Incluso llevarnos, bueno, pues tú lo ves blanco y yo lo veo marrón. Claro, a veces se ve como tan básico que ¿no te parece que puede caer en un naif, en un hipismo? ¿Cómo haces para desactivar esto? Porque es muy interesante perfiles como tú que desde la docencia estáis o estamos haciendo que otros perfiles abran, ¿no? Pero con un corporate, con gente más marketing que no entiende el medio plazo. Es batalla perdida, ¿no? Lo ven muy naif. ¿Cómo desatascas por ahí? Yo diría que ser naif es bastante revolucionario en algunos contextos y en este especialmente. O sea, ser naif no, vuelvo a repetir, no se trata de caer en la ingenuidad, pero sí el hecho de imponerte una cierta ingenuidad. Imponértela en el sentido de, vale, quizás no funciona, pero vamos a probarlo. De hecho, en el libro, perdona te interrumpa, hay una oda a ser ingenuo un Sí. poco y a un poco a sentirme estupideces y decir, estoy diciendo banalidades, no sé nada, que de nuevo suena un poco hippie, pero que al final es punto de partida. Sí, pero fíjate que además justo en el momento en el que estamos, ¿no? Donde parece que la maldad está como de moda, ¿no? Como que de repente es cool ser un desgraciado, ser mala persona. Y cuando hablas cuando yo empecé hablando de cosas como el bien común y no sé qué, estábamos en otro momento mucho más, digamos, abierto a ese tipo de cuestiones. Ahora, de repente, hablar del bien común es puro comunismo, ¿no? Y te puede... Entonces, la prueba de que es radical y de que es revolucionario ser un poco naif es
todo el pensamiento en bloque que está saliendo desde las derechas mediáticas y ultraderechas y como quieras llamarlo, en contra de todo eso y volviendo un poco a esa idea de no hay alternativa, ¿no? No Future, ¿no? Que Sí. abriríamos otro melón, que aquí se tocaba hace poco, pasó por aquí Blanca Arias, artista, comisaria, escritora, mediadora, maravillosa, y hablaba de que lo blandito también es radical, ¿no? De nuevo, en común, con tanta gente tan crack que pasa por aquí, estas cosas de que radical, cosas que nos parecían como, ¿no? Y ella decía lo blandito, lo no estructurado, lo que se derrama, lo que gotea, ¿no? Al final. Ya para acabar, última pregunta, no sé si la más fácil o la más difícil, ¿eres optimista? Me impongo ser optimista, sí. Y me lo impongo porque me parece que es militancia. Es como la presencialidad, que hasta ahora era algo normal y ahora es militante, o como hablar de los afectos, que hace unos años era muy normal y que ahora de repente hablar de los afectos vuelve a ser otra cosa como absolutamente fuera de tono, ¿no? Y dices, pues ya habíamos superado ese punto, o sea, ya habíamos estado en ese lugar y ya habíamos decidido que hablar de los afectos era sano y que hay que deconstruir masculinidades y hay que hacer Tocarnos, todo un montón de acariciarnos, a ver si cosas y no sé qué estamos tal bien. cual, y ahora de repente vuelves otra vez, que esa es una de las cosas por las que me obligo a ser optimista, que es que los que solemos perder las batallas hay que luchar hasta, ¿cómo es? Hasta la última derrota, digamos, ¿no? Porque insistir tiene mucho de resistencia, pero también de revolución, ¿no? Qué bonito para acabar. Bueno, yo no puedo coger más notas. Es un gusto. Podríamos hacer un día una maratón si alguien quiere de 24 horas, a ver si va pasando gente o quedamos solas. Que muchas gracias, es totalmente recomendable. Ha sido un gustazo. Creo que optimismo como militancia, insistir como acto revolucionario es la mejor punto de partida para abrir curiosidad. Així que moltes gràcies i ens veiem. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies.